Listo, ya está grabando. No sé si nuevamente me escuchan bien y ahorita les voy a compartir mi pantalla. ¿Pueden ver bien la pantalla? Sí, Buenísimo. Entonces, con lo de los exámenes, como les digo nuevamente, aún no tenemos información 100% oficial. Nosotros tratamos de cambiar el horario para que no se tuvieran traslapados. Si en algún momento, pues, están muy corridos o algo, yo esperaría que no, pero igual, pues como siempre podemos ver si se hace algún cambio siempre y cuando pues las dos secciones estén de acuerdo. Entonces, por eso no hay ningún problema, ustedes ya lo saben, se hace una carta y nosotros con gusto pues podemos cambiar la fecha del parcial, como les digo, siempre y cuando sea en el horario y día que tengamos periodo de clase. Entonces, martes, miércoles o jueves de 4 a 5 de la tarde. Ok, entonces, como les decía, dejamos de un lado la parte de inflamación y nos vamos a trastornos hemodinámicos. ¿Qué entienden ustedes por trastornos hemodinámicos? Así, si quieren, pónganme en el chat dos o tres palabras que se les vengan a la mente al escuchar esto. Movimiento, ajá, que hay cambios en la circulación, cambio en el movimiento, interacción de células sanguíneas. Muy bien. Si decimos trastorno, por definición, es de que está alterado, ¿no? Y si decimos hemodinámico, es justo que estamos alterando la distribución normal de los tejidos, ¿no? Interacciones con células sanguíneas, sí. Más que todo con el flujo volémico también. Entonces, ¿por qué ocurren los trastornos hemodinámicos? Recordemos que la mayoría de nuestro porcentaje corporal es agua, aproximadamente el 60% de ese peso corporal, 2/3 es intracelular, entonces ocupan como parte de volumen de nuestras células y 1/3 pues es extracelular, ya sea el líquido intersticial que se encuentra entre los tejidos o el plasma que se encuentra circulando en todo el cuerpo, ¿no? Y estos tres compartimientos se encuentran normalmente en equilibrio, tanto el plasma como el intersticio, como el espacio celular. Entonces, estas por lo general están bien, nosotros tenemos como el volumen normal de nuestra mano, de nuestro cuerpo, etcétera, a menos que ya tengamos inflamación o tengamos algún proceso patológico en donde puede almacenarse mayor cantidad de agua y de solutos en alguno de estos tres espacios. Entonces, eso justo son los tres, o como los tres principales que vamos a estar viendo. ¿Cuáles pueden ser las causas de este desbalance hídrico? Que se vaya a ciertos compartimentos y que haya alguna presión. Puede ser primero por deshidratación, principalmente si nosotros perdemos altos volúmenes de agua, pues nuestro cuerpo también va eh, distribuir este de manera no convencional, ¿no? Una hidratación excesiva. Si, por ejemplo, en las personas que tienen hipertensión arterial y les dicen que no consuman mucho sodio porque tienen mucha retención de esos fluidos, ¿no? Por excreción renal inadecuada en caso de pacientes renales con insuficiencia renal o interrupción en la circulación de fluidos en venas y tejidos. Si hay alguna obstrucción, alguna embolia, eso también puede tener un desbalance en cómo se va a distribuir el agua entre mi cuerpo. Si hay una redistribución corporal también, esto sí puede ser fisiológico o patológico. Recuérdense, pues normalmente con ejercicio o en algunos casos de preparación muscular, pues se puede distribuir también este porcentaje de agua, puede llegar a aumentar incluso de una manera fisiológica. Y la pérdida, que pues puede ser pérdida de sangre, se conoce como hemorragia, que ya sea por un sangrado excesivo, en el caso de un sangrado fisiológico, que sería la menstruación, que se pierda una cantidad excesiva de sangre, en el caso del sudor, ahí no perdemos sangre como tal, sino que perdemos agua, perdemos electrolitos. Y en la diarrea, que sí es una salida externa de agua también.
Entonces, ¿qué tipo de alteraciones tenemos? Básicamente en estas dos clases de trastornos hemodinámicos vamos a ver todas estas, ¿no? Primero el edema o la hidropesia, que son sinónimos de la acumulación de líquido en algún compartimento o en algún tejido, la hiperemia y la congestión, hemorragia, trombosis, alguna embolia, infarto o choque o shock. Entonces, todas estas son las que vamos a estar viendo como trastornos hemodinámicos. Esta primera clase se enfoca en las primeras tres, en el edema, las hiperemias y la hemorragia. ¿Dudas hasta el momento? Si no, solo colóquenme un... ¿Ok? Entonces, ¿qué es un edema? De nuevo, es un exceso de líquido en espacios intersticiales o cavidades corporales. Este puede ser en dos presentaciones, básicamente. Puede ser localizado, que esté únicamente en algún tejido u órgano y que este pues es el que tenga el exceso de líquido, o que sea un edema generalizado. Al edema generalizado que está presente en todo el cuerpo o en todo el tejido se le llama anasarca. Subrayen eso para su glosario. Entonces, edemas, exceso de líquido, localizado si es solo en un tejido específico, o generalizado si es en todo el cuerpo, llamado también anasarca. Entre los edemas localizados, pues pueden localizarse, como su nombre lo dice, en diferentes órganos. Un edema cerebral que puede ser tanto a nivel externo, a nivel de ventrículos o a nivel de tumores o de algún otro cuerpo extraño que esté por ahí, edemas pulmonares, periorbitales, ascitis o hidroperitoneo, que sería justo la acumulación de líquido en esta cavidad, hidrotórax, hidropericardio, todo su nombre lo dice, bastante intuitivo. Y recuérdense que un edema es signo cardinal de la inflamación, por eso les hice la pregunta al inicio de la clase. Rubor, pérdida de la función, edema. Entonces, todos estos pues, van a ser signos de que algo no está funcionando bien. Por lo general, el edema localizado es consecuencia de algún desbalance en alguno de los otros órganos. Si tenemos una disfunción renal, si tenemos una disfunción cardíaca o pulmonar, puede que el edema se presente en ese tejido o en un tejido adyacente. Entonces también puede haber exudado, que va a ser un signo de inflamación, o transudado, que recuérdense, la diferencia es el componente de cada uno. Transudado principalmente electrolitos y agua, exudado sí contiene también proteínas o componentes celulares. Entonces, ¿de dónde se puede originar o cuál es la patogénesis del edema? Pues puede ser un incremento en la presión hidrostática como tal, hay mayor presión de agua, hay mayor cantidad de agua o hay menor presión oncótica y por lo tanto es inverso, ¿no? Si disminuye la presión oncótica, pues también hay acumulación de agua, o si hay de por sí una gran cantidad de líquido, pues también va a haber un incremento ahí. Aumento de la permeabilidad de la pared de los vasos sanguíneos, obstrucción de la recogida de fluidos vía sistema linfático, cambios en las propiedades de retención de agua de los tejidos, principalmente en los riñones, y pues justo causas principales del edema puede ser una insuficiencia cardíaca, que para ir adelantando un poquito, esto me va a generar edemas a nivel pulmonar. La cirrosis hepática también me va a redistribuir a nivel de electrolitos, las trombosis venosas, esta va a ser por obstrucción, el síndrome nefrótico igualmente va a ser una volemia generalizada, la malnutrición y la retención de sodio. Entonces, todo esto puede llegar a influir a que tengamos nosotros una retención en alguna cavidad. ¿Dudas hasta el momento? Ok. Entonces, como les decía, un edema inflamatorio, o como mencionábamos anteriormente, puede ser por aumento de presión hidrostática o reducción de la presión oncótica. Dependiendo de esto, puede ser un inflamatorio o un oncótico, como su nombre lo dice. Entonces, si es un edema inflamatorio, este se extravasa a la pared venosa
que se hace permeable por los mediadores de inflamación, el incremento de flujo sanguíneo, conocido como hiperemia. Esto igual anótenlo, va a ser uno de los conceptos clave de la clase. Hiperemia es el incremento del flujo sanguíneo. Entonces, si aumenta el flujo, si los capilares están más permeados, se va a acumular en ese tejido o en todos los tejidos el líquido. O del otro lado, que sea inverso, ¿no? Si se reduce la presión coloidal, va a haber hipoalbuminemia, que puede haber proteinuria. Esto en enfermedades como síndrome nefrótico o cirrosis. Y pues va a haber un edema, pero más generalizado. Pues prominentemente en el área de la cara o en la área periorbital. Por eso los pacientes que tienen cirrosis, un síndrome nefrótico, cualquier cosa que tenga que ver con riñones, miramos la edematización un poquito más evidente, pero aquí es por la pérdida de todas esas proteínas, ¿no? Si la filtración glomerular está dejando escapar proteínas porque ya no hay una filtración adecuada, disminuye la presión coloidal y por lo tanto va a haber aumento de líquido en otros tejidos, como dice acá, principalmente en cara y en área periorbital. El edema linfático, como su nombre lo dice, pues es justo que haya ahí una obstrucción o haya un aumento en el sistema linfático a nivel de ganglios y este es poco frecuente, sobre todo en infecciones como de las filarias. Estas creo que las van a ver en parasitología este semestre, por oclusión por células tumorales. También puede haber por inflamación crónica. Si nosotros tenemos un proceso inflamatorio crónico, obstrucción pulmonar, insuficiencia renal, etcétera, pues la edematización no solo se va a quedar a nivel localizado, sino en toda la linfa. Y un linfedema congénito también, que sea desde el nacimiento que haya una obstrucción o una oclusión en esta parte del cuerpo. Como les digo, esto también está asociado a enfermedades renales. Los pacientes que tienen enfermedad renal suelen tener edemas linfáticos también y edemas oncóticos, como habíamos dicho, en la superficie del. El hipervolémico, este está asociado a retención de sodio. Este pues también tiene que ver con las personas que tienen hipertensión, más asociado a la dieta y por funcionamiento normal de los riñones. Recuérdense que a nivel hormonal tenemos el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que pues es el que va balanceando la retención no solo de líquidos, sino también de electrolitos como el sodio. Entonces, puede haber una disfunción en este sistema. Si hay un exceso de sodio también, recuérdense que los electrolitos hacen que el agua se retenga. Entonces, si tenemos una retención de sodio alta, vamos a tener un edema a nivel del tejido por exceso. Entonces, ya sería, como dice acá, hipervolémico. Es porque hay exceso de sodio, exceso de volumen. No es que tengamos alguna pérdida de algo, de proteínas o que tengamos alguna obstrucción, sino que es porque hay exceso de sodio y por lo tanto el agua se queda retenida en los diferentes tejidos. ¿Alguna duda entre el linfático y el hipervolémico? Ahora vamos con el pulmonar. Como les decía, el pulmonar es sobre todo asociado a acumulación de líquidos, pero por una insuficiencia cardíaca. Esto ténganlo en cuenta en general, como que pulmón y corazón están altamente relacionados. Recuérdense que el corazón bombea la sangre, pero si este no tiene la suficiente fuerza, es como cuando ustedes están haciendo una bomba de agua o están tratando de empujar eh, en alguna tubería, ¿no? Si no lo hacen con suficiente fuerza, el agua se regresa y se queda estancada. Algo así sería con el edema pulmonar. Tenemos una insuficiencia del lado izquierdo del corazón, que por lo tanto no bombea correctamente la sangre. Entonces van a quedar remanentes que se van a quedar a medio camino y por lo tanto se van a regresar al tejido. Entonces, en este caso,
ese remanso retrógrado se queda en las venas pulmonares y por lo tanto eh, es una congestión sanguínea. Hay aumento de la presión en las venas como consecuencia de transudación del fluido del espacio alveolar. Si no regresó suficientemente, con suficiente fuerza, el líquido, como les digo, es como cuando empujan y regresa a las tuberías. Eso es sangre, pero por esta por este intercambio de agua al nivel celular y a nivel alveolar, lo que va a salir es líquido en forma de transudado. Entonces, este edema se aprecia como una sustancia eosinófila de aspecto homogéneo en el interior de los alvéolos, como ven de este lado. Como está conformada principalmente por agua y por electrolitos, pues la tinción acá es bastante eh, tenue y bastante uniforme. Entonces ven acá estos que no están obstruidos versus estos espacios alveolares que sí tienen cierta tinción eosinófila. A nivel cerebral, pues recuérdense que a nivel cerebral nosotros tenemos líquido cefalorraquídeo, a nivel de los ventrículos, a nivel del tejido, y también tenemos capilares y vasos sanguíneos, ¿no? Si hay un edema como tal cerebral, pues los ventrículos y los lóbulos cerebrales son los que van a estar afectados y va a haber una presión intracraneal también en el hidrocéfalo, los ventrículos como tal son los que van a estar aumentados. Esto también puede ser a nivel de meninges, dependiendo de dónde tengamos la presión. Puede ser por presión oncótica también. En algunas enfermedades infecciosas como la criptococosis hay una gran presión por aumento de la presión oncótica. Entonces, la presión interna del líquido cefalorraquídeo es bastante alta. Esto lo vamos a ver más adelante. Y si también hay una obstrucción o alguna trombosis a nivel de los vasos que alimentan el tejido, vamos a tener un hematoma o clot sería, se me olvidó qué significa clot. Alguien que sepa inglés, ¿qué es clot? Se me olvidó. Coágulo. Coágulo, gracias. Ay, no. No dejen de aprender español por hablar inglés, por favor. Un coágulo. Entonces puede haber un hematoma o un coágulo. Eso, como les digo, lo vamos a ver más adelante en la presentación. Entonces, como les decía, los edemas por lo general son secundarios a alguna enfermedad o alguna disfunción de un órgano mayor. En el caso de corazón, riñones e hígado, la distribución del edema va a depender de la causa. Si es en extremidades inferiores, por lo general es un fallo cardíaco. Recuérdense, si no bombea suficientemente la sangre, el agua no va a lograr, similar a lo que pasaba en los pulmones, regresar de manera normal, entonces se va a quedar en los tejidos, edema. Edema cardíaco también, fallo en el ventrículo izquierdo como tal, hipertensión pulmonar, acumulación de líquido en los pulmones. Si hay un edema cerebral, dependiendo de la intensidad, dependiendo de en qué parte va a ser la presión intracraneal también, va este muy mal pronóstico. Entonces, por lo general, los pacientes que tienen síntomas neuronales pues son de emergencia. Y en el caso de la cirrosis puede haber un edema abdominal o ascitis, justo también por este intercambio de líquido por la inflamación del hígado. Entonces, ¿qué es importante? Por lo general, los signos de edema de estos tejidos son la disnea. Recuérdense que si tenemos una falla cardíaca, no precisamente es que vamos a tener síntomas de infarto, sino que dificultad para respirar, personas que se encuentran más cansadas, que tienen menos energía, que se tienen que sentar constantemente. Eh, no necesariamente es que sea una falla pulmonar, sino que es una acumulación de líquidos, sí pulmonar, pero secundario a problemas cardíacos o la impresión, hipertensión intracraneal también. Si hay un dolor muy fuerte, si hay síntomas neuronales, eso es indicador de que pues algo está pasando ya sea a nivel de lóbulos, a nivel de ventrículos o a nivel de los vasos sanguíneos y por lo tanto estos dos son de importancia clínica. ¿Dudas?
con estas correlaciones y la distribución de según los órganos? Ok. Hiperemia, como les había dicho, pues es un aumento del contenido sanguíneo, entonces mis vasos sanguíneos están llevando mucha sangre a ciertos tejidos y esta puede ser eh, por dos causas, principalmente o por dos vías, una activa y una pasiva. La activa es que sea arterial y por lo tanto pues está llegando mucha carga de sangre, como habíamos dicho anteriormente, o la pasiva que sería de la falta de fuerza hace que el líquido se regrese, entonces sería a nivel venoso. Entonces esas son las principales clasificaciones de la hiperemia, una hiperemia activa o ALA o una hiperemia pasiva, que puede ser aguda, una hiperemia pasiva localizada aguda, o una hiperemia pasiva crónica. Entonces, ahorita vamos a ver cada una de estas. Entonces, la hiperemia activa o arterial es un aumento del aporte de sangre como tal. Entonces, esta es que llega gran cantidad de sangre a nivel arterial. Recuerden que las arterias son las que llevan la sangre hacia los diferentes tejidos. Entonces, macroscópicamente, los tejidos con mucha sangre, pues evidentemente se van a ver rojos y van a ver un volumen aumentado y mayor temperatura, justo por la exposición de los capilares. Dependiendo de la situación que genere la hiperemia, como les decía, hay patológicas y hay fisiológicas. En el caso de las patológicas, puede ser por una irritación mecánica, por una hipertemia local, por radiación solar, por sustancias. Si nosotros nos quemamos o estamos mucho tiempo al sol, nuestra piel se pone roja y sentimos caliente y todo, son los vasos sanguíneos y que está aumentando el flujo en estos tejidos. También una hiperemia activa patológica se observa en la inflamación. Si el tejido está inflamado, recuérdense el transporte de todas estas células. Ya habíamos visto que en la inflamación puede haber un predominio celular, leucocitario, etcétera, si es fluido o no, pero en ese transporte de tejidos, pues también va a haber aumento del flujo sanguíneo. Y en fisiológico, pues puede ser en órganos con aumento de actividad, como en las glándulas de secreción interna o en el músculo esquelético. Cuando uno se sonroja, cuando tiene vergüenza, pues también se exponen en los capilares y se enrojece el tejido, se siente calor, se pone rojo, pero no necesariamente es patológico. Igualmente en el ejercicio, si ustedes están haciendo ejercicio intenso, pues obviamente va a haber mayor carga sanguínea hacia sus tejidos, hacia la piel y pues igual ustedes sienten el calor y se ven incluso como la piel un poquito más rojita cuando están haciendo ejercicio intenso. ¿Dudas con la hiperemia activa? Entonces recuérdense, activa porque está llegando más sangre activamente o directamente. Por eso es arterial también. Patológica, si hay irritación, si hay sustancias, radiación. Y fisiológica, el ejercicio, muy general. La pasiva o venosa, como les decía, es también aumento del sangrado intravascular por un drenaje insuficiente. No logra como sustraer el líquido suficiente, entonces este se regresa y hay un retorno de la presión venosa hacia estos tejidos. Entonces, en este caso también va a cambiar cómo se ve macroscópicamente. Sí hay aumento de volumen, solo que hay cianosis. ¿Alguien se recuerda qué significa cianosis? ¿O no lo vieron en otro curso? La coloración azul de la piel. Ajá, coloración azul de la piel. Justo, aquí ya no está llegando sangre eh, oxigenada, ¿no? Sino por eso se está depositando y tenemos estas coloraciones un poquito más verdosas azules. Hay disminución de la temperatura local, a diferencia de la hiperemia activa, que había un aumento de calor, ¿no? Y pues puede ser una hiperemia pasiva general. Esta afecta los órganos de la circulación mayor por una insuficiencia cardíaca del lado del ventrículo derecho y la que afecta a los pulmones, que es una insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces, a nivel del ventrículo izquierdo.
Pero recuérdense, pasiva puede ser por falta de retorno venoso. Hay aumento de volumen, pero la coloración no es roja, sino es como cianótica. Y en vez de aumento de temperatura, hay disminución. Y hay dos principales de insuficiencia cardíaca derecha, que afecta a los órganos de la circulación mayor, y la que afecta a los pulmones, que es la de insuficiencia cardíaca izquierda. Generalmente estos son de tipo crónico. Si hay falta de la presión de retorno, esta pues solo la vamos a notar cuando ya sea muy evidente, ¿no? Si la fuerza la primera vez o una única vez no es suficiente, pues al siguiente bombeo sanguíneo o al siguiente latido vamos a tener un retorno mayor. Pero si ya es una insuficiencia de muchos años o que ya está afectada por mucho tiempo, esta sí pues ya va a tener afecciones a nivel pulmonar y a nivel de órganos de la circulación. Entonces, dos situaciones según disposición del sistema venoso local. Entonces, la primera, que tengamos un sistema venoso normal, pero anastomosis numerosas y amplias. Entonces, aquí habría un obstáculo de la corriente venosa, por lo tanto, no habría mayores consecuencias porque hay otras vías para poder sustraer este líquido, ¿no? Versus la otra, que aquí son poco numerosas, como ocurre en la mayor parte de los territorios venosos del organismo. Entonces, si hay una obstrucción venosa persistente y no hay otra vía por la que el líquido pueda filtrarse, esta sí va a generar más y más anastomosis, y esta misma hipertensión va a afluentes situantes de la obstrucción, perdón. Creo que en el siguiente hay una, no, acá. Entonces acá si hay una obstrucción se va a desarrollar la anastomosis. Recuerden o googleenme qué significa anastomosis. Aquí con el esquema pueden tener como una idea un poquito vaga. Una conexión quirúrgica o natural entre dos estructuras tubulares como vasos sanguíneos, intestinos o otros conductos del cuerpo. Ajá. Entonces, en este caso sería una conexión vascular. Si se dan cuenta, la vena acá o el capilar está obstruido. Entonces, para poder que tenga escape ese tejido, se va a desarrollar una conexión por este lado. Entonces, vean, anteriormente, pues podía ser que solo tuviera un túbulo, va a tener más, y eso va a tratar de compensar la hiperemia que estaba anteriormente. Entonces, puede que sea varias anastomosis y amplias. Entonces, si tenemos muchas vías o muchas conexiones en donde pueda salir la sangre, no va a haber mayor consecuencia, como decía acá. Pero si tenemos pocas y de menor calibre, ahí la congestión va a ser mucho más severa, porque no va a tener tanto lugar de dónde volver o de dónde escapar ese volumen sanguíneo que nosotros tenemos. ¿Tiene sentido en cómo la anastomosis afecta o beneficia las hiperemias? Ok, entonces, mientras más calibre y más numerosas las anastomosis, menor va a ser el impacto de la hiperemia pasiva. Y mientras menos o poco numerosas o de menor calibre sean estas anastomosis, la obstrucción va a ser más persistente. Entonces, en el caso de la hiperemia pasiva, como habíamos dicho, si a nivel, macroscópico y vamos a ver cianosis, esta sangre venosa desoxigenada también va a ser provocada y se va a asociar a edema hidrostático. Entonces, si nosotros miramos esta coloración en los diferentes tejidos,
puede ser sospecha de que hay ahí una obstrucción a nivel venoso, no arterial. Y en el caso de la congestión pulmonar, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver glóbulos rojos, macrófagos alveolares y células del fallo cardíaco que contienen hemosiderina, como las que están de este lado. Si se dan cuenta, las células con hemosiderina se ven acá con una coloración un poquito más rojiza por justo el retorno de de esta sangre poco oxigenada, ¿no? Todas estas células, pues normalmente deberían de ser transportadas de regreso al torrente sanguíneo, pero si por alguna razón eh, se quedaron alojadas en el pulmón, las vamos a ver al nivel citológico. ¿Dudas con la hiperemia activa y la hiperemia pasiva? Entonces les pregunto, según esto, ¿ustedes creen que hay hiperemias pasivas fisiológicas o todas son patológicas? Pónganmelo en el chat si quieren. Pregúntame, Melissa, si también hay fisiológicas. ¿Qué dicen ustedes? Lourdes dice que todas son patológicas. Clarisa dice que todas son patológicas. Sí, recuérdense que si se está acumulando sangre porque hay falta de fuerza de retorno, es patológico. Entonces, hiperemias pasivas no podemos tener alguna fisiológica, eso ténganlo en cuenta. Si yo en el examen les pongo eh, el ejercicio es un ejemplo de hiperemia pasiva fisiológica, falso, porque primero no es pasiva, sino es activa y sí es fisiológica, pero por lo tanto porque hay mayor cantidad de volumen en este sentido. Ok. Las quemaduras también son causa de hiperemia. Recuérdense que una quemadura es una masa, se genera una masa tridimensional del tejido dañado y por lo tanto, pues ahí va a haber exposición de vasos sanguíneos, va a haber todos los signos de inflamación dependiendo del grado de afectación del tejido. Va a ser también qué síntomas o qué signos vamos a presentar. Si tenemos una quemadura en primer grado, pues únicamente vamos a tener enrojecimiento, vamos a tener dolor e hinchazón. Aquí tendríamos una hiperemia activa o pasiva. En el caso de las quemaduras. ¿Qué creen? Pasiva. ¿Qué dicen los demás? Va a depender, de hecho. Porque en este grado puede ser una hiperemia activa. Recuérdense que con los signos de inflamación va a aumentar el volumen sanguíneo que va a llegar a ese tejido. Mientras más vaya obstrucción, mientras más haya destrucción del tejido y afectación como tal, esa va a ser que haya una circulación insuficiente, que haya una obstrucción, si lo queremos ver así, del retorno de la circulación y ahí sí ya puede ser pasivo. Pero si es una quemadura por sol, como habíamos dicho, es activa. Entonces va a depender del grado de afectación del tejido y del grado de la extensión de la piel también. Otro ejemplo de patológico de las hiperemias es la quemosis. La quemosis es un edema de la conjuntiva. Esta va afectado por lo general con hiperemia a la conjuntiva vulvar y a las formis, que serían como los folículos que tenemos alrededor. La acumulación de líquido pues puede provocar la protrusión de la conjuntiva, ya sea entre ambos párpados y sobre la córnea, y se presencia por inflamaciones agudas, reacciones alérgicas y de hipersensibilidad
que afectan a estos tres componentes, tanto a la conjuntiva como a los párpados y como a la órbita del ojo. Entonces, aquí también tenemos una extensión. Recuérdense que las causas de la hiperemia son varias. Si tenemos una reacción alérgica o una inflamación aguda, eso va ya sea obstruir algunos vasos, vasodilatación, vasoconstricción, entonces se va a acumular el líquido, en este caso en la conjuntiva, y también puede llegar a afectar párpados y la órbita del ojo. Entonces, esto dijimos que es acumulación o aumento de volumen sanguíneo, ya sea activo porque hay mayor flujo, pasivo si hay una falta de retorno. Habíamos hablado del edema también, que ya sería la retención de líquido secundaria a un proceso patológico. Y vamos con la última de esta clase, que es la hemorragia. Entonces, cuando hablamos de hemorragia, ya no es una acumulación de líquido o un aumento de gasto de volumen sanguíneo, sino al contrario, es una salida de sangre del aparato circulatorio. Si yo tengo una hemorragia, es de que este ya no está a nivel de conexión con los capilares, con las venas, con las arterias. En el edema habíamos visto que justo era acumulación de líquido, pero ese líquido venía de manera ya sea patológica o fisiológica de los capilares que estaban comunicados a ese tejido, ¿no? O del flujo de agua en ese tejido. Igual con las hiperemias, venía directamente de las arterias o se quedaba de las venas. Pero en el caso de la hemorragia, este ya escapa a lados que no tienen como tal aparato circulatorio. Entonces hay una extravasación, ya sea de nivel arterial o nivel venoso. En este caso, la de origen cardíaco es menos frecuente, dependiendo de las hemorragias. Cuando nosotros vemos películas o hablan de hemorragia interna, es porque se queda adentro de los tejidos. Se puede acumular en las cavidades naturales del cuerpo, que lleguemos a tener una hemorragia interna a nivel peritoneal, eh, a nivel, bueno, ese ya sería un derrame a nivel de pleura, o que se pierda en el exterior, ya sea que salga por medio de hemorroides, que salga por medio de heridas, etcétera. Esa ya sería una hemorragia externa. Entonces, dependiendo también de cómo se dan estas hemorragias, se pueden clasificar en hemorragias agudas, hemorragias crónicas y hemorragias recurrentes. Entonces, recuérdense, cuando tenemos una hemorragia arterial, por lo general la salida es intermitente. La pérdida de esta, como es una sangre oxigenada, pues suele ser brillante. La venosa, que es es más común que la arterial, es una salida continua y la sangre se torna de un color más oscuro. Y cuando es a nivel capilar, si yo tengo una cortadura o si me raspo el dedo, pues la salida de sangre va a ser en cantidades mucho más pequeñas. Entonces, dependiendo de cómo es la pérdida de sangre, es como vamos a clasificar esta, ¿no? Entonces, si tenemos alguna acumulación, se va a llamar hematoma, dependiendo del nivel de la lesión, va a tener todos estos nombres. Son hemorragias mínimas y las lesiones son pequeñas, van a ser petequias, son de 1 a 2 milímetros. Si son hemorragias ligeramente más grandes, vamos a tener sugilaciones o sufusiones, que también se llaman púrpuras. Estos nombres los van a escuchar en próximas clases, petequias y púrpuras. La diferencia en esto, como su nombre lo dice, es el tamaño de la lesión. Petequias son las más pequeñas y púrpuras o sugilaciones de 3 a 5 milímetros. Entonces, por lo general, sugilaciones se utiliza para la piel y sufusiones para las mucosas. Y en el caso de hematomas subcutáneos más grandes, tenemos la equimosis, que aquí ya tenemos no en milímetros, sino en centímetros, dependiendo de cuál es el contenido de este hematoma. Puede ser de color azul rojizo, azul verdoso o marrón dorado, dependiendo si es hemoglobina, bilirrubina o hemosiderina, independientemente.
También podemos tener acúmulos en cavidades. Aquí, como su nombre lo dice, si tenemos hemotórax es porque esa acumulación o esa pérdida de sangre se fue hacia el tórax. Hemopericardio se fue a la parte pericárdica, hemoperitoneo, hemartrosis, hematosalpinx, que es que se acumulan las trompas de falopio, y hematemetra en el útero. Estas 2, 4, 6 palabras igual las pueden incluir en su glosario y definirlas. Entonces, para las colecciones, ya sea en espacios meningios, se habla de hematoma subdural o subaracnoideo, dependiendo de en qué parte de las meninges es que se está acumulando la sangre. Entonces, ojo acá, ya no es una acumulación o una pérdida de líquido, sino de sangre. Entonces, ya no es edema, es hematoma, para que no se les confundan esos dos términos. ¿Dudas con esta clasificación general? Porque ahorita nos vamos a ir una por una. Ok. Entonces, las petequias, como habíamos dicho, son las más pequeñas, de 1 a 2 milímetros. Estas están asociadas con lesiones en la piel, membranas mucosas o superficies sedrosas y se asocian típicamente con una presión vascular normalmente aumentada. En el caso de leucemias, rubiola o la fiebre de las montañas rocosas, que miramos que se llenan de puntitos rojos, o púrpura trombocitopénica también. Sí hay todas estas enfermedades hay en Guatemala, rubiola creo que no hay mucho. Ahorita lo que más hay es sarampión. Pero justo pensemos en el rash, en el mal llamado rash, ¿no? Si hablamos de rash, decimos que son justo estas heridas o estos puntitos rojos que se nos ponen, como en la varicela, por ejemplo. Entonces, estas todas son petequias. Son abundantes, pero son de 1 a 2 milímetros. Y son evidentes justo en mucosas o en la piel. Si nosotros vemos a un niño con rubiola o sarampión, miramos que las heridas están a nivel de todo el cuerpo e incluso le podemos ver las heridas a nivel o las manchitas a nivel de la conjuntiva y a nivel de la mucosa bucal. Las púrpuras o sugilaciones es generalmente por una aplicación. ¿Cómo las miramos? Si nosotros aplicamos un vidrio, no cambia el color, a diferencia con el eritrema que se debe a una vasodilatación capilar. Entonces, si nosotros tenemos manchas un poquito más grandes, al hacerle presión, si cambia el color, pues vemos que es un flujo de dilatación, pero si no, ya es un depósito de sangre. Entonces, ya sería una púrpura, ¿no? Entonces, algunas enfermedades que pueden causar púrpura, la deficiencia de vitamina C o el escorbuto, la trombocitopenia, reacciones adversas a medicamentos y enfermedades inmunológicas como la púrpura trombocitopénica, como su nombre lo dice, eh, al tener falta de plaquetas o falta de, o el sistema de coagulación afectado, pues se van a dar estas heridas y estas pérdidas de sangre a nivel del tejido. Como habíamos dicho, púrpuras, solo para regresar acá, son lesiones igual ligeramente más grandes y en este caso a nivel de la piel. Entonces se distinguen dos formas, la primera que es por rexis y la otra que es por diapédesis. La hemorragia por rexis puede ser de origen arterial, venoso o cardíaco, en el cual la rotura de la arteria son las causas de los hematomas, de colecciones hemáticas de la cavidad o de hemorragias infiltrativas. Entonces acá pues vamos a tener una pérdida por ruptura. Entonces rexis, recuérdense, bastante fácil. Rexis significa romper. Entonces, si hay ruptura de un canal venoso, ya sea arteria, vena o corazón, es hemorragia por rexis. Y si en el caso de diapédesis, ¿se recuerdan que la diapédesis habíamos dicho que era este movimiento celular? Entonces aquí va a haber microcirculación, preferentemente en capilares por lesión de la pared. Entonces aquí no hay una ruptura como tal, sino hay una afectación en el endotelio o en la membrana basal
de los capilares. Entonces, aquí va a haber típicamente equimosis, pero puede dar origen a pérdidas de sangre, hemorragias laminares y a colecciones hemáticas mayores. Entonces, por rexis, ruptura, vena, arteria, corazón; por diapédesis, por lesión del endotelio capilar. Entonces, diapédesis capilar, rexis, vena, arteria, corazón. ¿Dudas con esto? No, todo bien. Como les digo, una disculpa, este curso es bastante teórico, similar al anato. Entonces, por favor, traten de hacer estas comparaciones porque al momento de definirlas sí llega a ser un poquito confuso, ¿no? Si tenemos trastornos de la hemostasis, si hay una falla en plaquetas, falla en eritrocitos, si hay destrucción eritrocitaria, pues también va a haber hemorragias. Entonces puede haber en forma de petequias de causa inaparente, en este caso en alteraciones de las plaquetas, como la púrpura trombocitopénica que hablábamos anteriormente, o que puede ser por traumatismos que normalmente no provocan hemorragias o que se retienen sin mayores consecuencias gracias al mecanismo de coagulación. Si ustedes se golpean con una pelota, no se les rompe el tejido, pero les sale morado y luego de lo morado se les pone verde y luego de lo verde es tal. Eso también es una hemorragia. No llega a salirse del tejido o no llega a tener una pérdida alta de sangre porque la coagulación hace su trabajo. Entonces, ¿qué es el problema aquí? Si hay una deficiencia de algún factor de coagulación, como en el caso de las hemofilias, eh, en el hospital, de hecho, una anécdota un poquito graciosa, había un privado de libertad, le vamos a decir así, que tenía hemofilia y él no quería ir a la cárcel. Evidentemente, creo que no me acuerdo si había, yo haciendo drama, pero no me acuerdo si había robado o si había matado a su esposa, una de las dos, pero era hemofílico. Los pacientes hemofílicos no pueden tener golpes, no pueden caerse, no pueden, no pueden como tener alguna herida mayor, porque como tienen deficiencia en los factores de coagulación, se pueden desangrar instantáneamente, ¿no? Entonces, eh, este señor, a propósito, cuando ya lo iban a dar a alta, se tiraba o se caía para que lo tuvieran que volver a ingresar y ver que no tuviera alguna hemorragia interna. Y así se estuvo como por varios meses en el hospital. Ya hasta el Ick Manuel, ahí lo van a conocer en el hospital, ya hasta se sabía su nombre, porque ya era como, ay, eh, ya volvió, ¿no? Eso fue hace como 2 años, yo cubría vacaciones en el hospital, pero así bien loco. Entonces, eh, si tenemos deficiencia en los mecanismos de coagulación, vamos a tener estas hemorragias más constantemente, ¿no? Ya sea por fallo en plaquetas, púrpura trombocitopénica o hemofilia, falla en mecanismos de coagulación. ¿Dudas en estas hemorragias por trastornos de la función normal o la homeostasis? No. Y ya solo nos quedamos con la hemorragia externa, la última diapositiva que voy a tocar hoy. Hemorragias externas, como habíamos dicho, es que ya no se queda a nivel de tejidos, a nivel de capilares o a nivel de vasos, o de cavidades, sino que ya sale afuera del cuerpo, ¿no? Y si hay una exsanguinación o hay una pérdida muy grande, puede provocarse una hipovolemia y esa hipovolemia provocar la muerte. Esto lo más común, accidentes automovilísticos, accidentes de moto, que son el principal accidente y causa de saturación de los sistemas de salud, pues miramos una gran cantidad de sangre que se pierde y por lo tanto a estos pacientes se les tiene que reponer el volumen, se tiene que tapar la herida e incluso dar reconstituyentes o dar anticoagulantes, ¿no? Evitando siempre que haya una hipercoagulabilidad y que no vaya a haber trombosis o otros factores que vamos a hablar en la próxima clase. Ok, entonces ya son las 5, por el momento nos quedamos acá y continuamos mañana con el resto de hemorragias externas y demás trastornos hemodinámicos.
Como ya he dicho, información.